Recién entrados los 2000, las empresas tenían tecnología, plástico transparente y un sueño: hacer que los niños comprasen cualquier cacharro electrónico con la promesa de que les estaban vendiendo el futuro y solucionándoles problemas. Uno de esos problemas era crear un aparato que entretuviese a los niños y los ayudase a comunicarse entre ellos, para lo cual nos llegó la Saibico, y ya si solucionó algo, habría que verlo. ¿Quieres conocer la historia de uno de los primeros ordenadores comunicadores inalámbricos del mundo, mientras repasamos cómo se creó, su anuncio, reportaje, genial diseño, decenas de aplicaciones, versiones y cómo acabó teniendo un catálogo de más de 400 juegos gratuitos? Pues ponte cómodo que comenzamos. Nuestra retrohistoria comienza en 1998 y sus eventos se desencadenan por culpa de David Young, un entrepreneur ruso que se especializaba en la tecnología y que había generado su fortuna al ser el fundador de Avi, una empresa de software. David quería lanzar un nuevo producto tecnológico al mercado, pero para saber qué lanzar antes de ir a ciegas condujo un experimento, un análisis social en 6 países distintos que le indicarían qué era lo que realmente quería la población o qué problemas tenían. Lo que sacó en claro es que los jóvenes querían comunicarse, estar todo el día hablando entre ellos aun cuando estuviesen en casa, problema que los jóvenes siempre han tenido y que resultó en un par de años más tarde la explosión de los SMS y los móviles personales, pero no nos adelantemos. Con la idea en mente solo faltaba hacerla realidad. El primer prototipo se completó en octubre de 1998 y para finales del 99 ya había patentes, muchos más prototipos y un producto claro. Veían la idea tan buena que se creó una empresa o una división que para el 99 tenía alrededor de 40 personas que estaban trabajando específicamente en ella, llamada como el producto, nombre cuyo origen me parece muy curioso. Japón siempre ha encantado en el extranjero, no hace falta que lo jure, pero a principios de los 2000 y finales de los 90 esa popularidad reventó. Junto a la estética Y2K nació otra llamada Shibuya Punk y David pensó que debía aprovecharse de este tirón para su máquina. Entonces cogió el Saib de Cybernetic, que sonaba muy chic y tecnológico, y le añadió Ico, simple y exclusivamente porque sonaba japonés, creándose así la Saibico, un nombre que aunque creado de manera absurda, sorprendentemente funciona. Una empresa taiwanesa produjo el electrónico, pero el marketing lo llevaron Poznick y Kollner, una firma americana que ya había promocionado el Furby y ya sabemos cómo de bien funcionó, así que habiendo llegado hasta aquí, echemos un vistazo al cacharro comenzando por los anuncios. Al lío. La Saibico se publicitaba como la Wireless Entertainment Computer, es decir, un ordenador inalámbrico con entretenimiento, mezcla entre internet y entretenimiento, y a su logo lo acompañaba una especie de arroba de nuevo para evocar ese sentimiento de conexión. Esta cosa tiene uno de los mejores anuncios que he visto en tiempo, y he visto muchos, porque sí, tiene un par que son simplemente chavales utilizando el aparato mientras se dice las cosas que tiene y lo tecnológico y avanzado que es, porque te lo está diciendo un señor vestido de científico y tiene que ser verdad. La gracia viene cuando revisamos el otro par en el que abrazan al 100% el intento de sonar japonés. Uno simplemente son planos del aparato con un narrador de nuevo diciendo lo que hace mientras suena alguien en japonés diciendo lo mismo, que este es más o menos normal, pero es que el tercero que he encontrado parece sacado de South Park: japonesas vestidas de croma bailando, una vaca con un fez que caga texto mientras todos enseñan el aparato a cámara y gritan el nombre y nos dicen que es increíble e inalámbrico, hay ninjas en ropa interior, señores mayores siendo bañados por una pantalla de ordenador que tira confeti. No sé a quién se le ocurrió, pero en específico, ¿quién narices dio el visto bueno a esta escena? Un hombre está hablando con una mujer, recibe su mensaje y la antena de su Saibico literalmente se empalma, que recibe como reacción esta mirada del hombre a la vez que este emoji. No entiendo nada, tengo miedo de seguir analizando este aparato. David tenía tanta fe en el producto y tanto dinero que movió cielo y tierra para promocionarlo, y en su propio canal de YouTube, o al menos uno con su nombre, podemos ver una recopilación de más de 10 minutos de eventos, noticias y apariciones en programas famosos de la Saibico. Hay hasta metraje de la feria del juguete de su año en la que había una Saibico gigante, y viendo estos reportajes se entiende mucho mejor que con los absurdos anuncios japoneses cómo querían vender este producto. La idea era la comunicación, sí, pero el aparato iba a mucho más. Se publicitaba como que haría que los niños estuviesen mucho más conectados que sus padres, podrían hablar con todos sus amigos e incluso serviría como una suerte de Tinder arcaico donde se podría conocer gente con intención romántica. También tendría muchísimos videojuegos, sería el organizador perfecto para tu peque sirviéndole tanto de agenda como de planner, e incluso tendría cosas como un servicio de email, conexión a internet a través del ordenador y la promesa de contenido gratuito durante años. Sí, suena demasiado bueno, pero ahora vamos con eso. El resto de reportajes están para no verlo: adolescentes correteando por las calles con la Saibico en las manos, presentadores de late night shows que no saben qué narices tienen, montajes que lo hacían ver como la mayor revolución del siglo. Si estabas en Estados Unidos en este año y veías la tele, te podías llegar a creer que esto
esto fuese la segunda venida de Cristo. Y aunque los publicistas del Furby hicieron honor a su prestigio y dieron mucho hype al producto, hubo un par de problemas con su lanzamiento. Originalmente sería en septiembre del 99, pero hubo fallos en la producción que llevaron a que se retrasase a principios del año siguiente. Pero no pasa nada, porque finalmente, tras unos cuantos meses de recular y 20 millones de dólares de los inversores puestos en el producto, aunque a algunos les costó porque no se fiaban de Rusia, la Saibico se lanzó al mercado en abril del 2000 con un precio de 139,99. Analicemos el aparato al completo y veamos si merecía la pena o si lo que prometían era verdad. La caja anunciaba lo que ya llevamos viendo: email, gaming, buscador de amigos, organizador y conexión a internet. Dentro del aparato, una guía de uso de 72 páginas, instrucciones para su página web, un cable de carga y uno para enchufarlo al ordenador vía conector de 9 pines. Pero antes de encenderlo, quiero tomarme un minutito para que nos gocemos este maravilloso diseño y repasemos sus características físicas. Viniendo en un 2000ero plástico transparente en varios colores, siendo esto rosa, un amarillo que solo puedo describir como subrayador, morado, azul clarito y negro, esto es un teléfono móvil si lo hubiese creado el malo de Spy Kids 1, uno de los mayores halagos que puedo ofrecer. La forma también es muy curiosa, tiene curvas en el lateral derecho que intentan hacer que el agarre sea ergonómico, un teclado QWERTY, además de unos cuantos botones más grandes y una cruceta completa en forma redondeada, con botones encima de la pantalla que sirven como atajo a los diferentes apartados. Si le damos la vuelta veremos las pilas, que eran recargables, una parte baja que se quita para añadir expansiones, luego lo comentamos, una antena enorme que se extendía para poder comunicarte con otras Saibicos y quizá lo más curioso, un largo stylus blanco. Y digo curioso porque este comunicador no tiene pantalla táctil, pero las teclas del teclado son tan cómicamente pequeñas que pensaron que para poder utilizarlo bien sin pulsar 4 letras cada vez que quería escribir una, qué mejor que darte un palito finísimo para ir una a una. Creo que es el sistema de tecleo más incómodo que he visto en mi vida, me resulta tan absurdo que me recuerda a aquella animación donde se intentaba hacer a conciencia la peor manera posible de subir el volumen del ordenador. Mantenías pulsado el botón de escape que servía a la vez como botón de encendido y era recibido automáticamente con una pantalla que rezaba que en la web podría encontrar más de 350 aplicaciones y juegos gratis. Después de esta, una que te daba la enhorabuena por tener en tus manos la llave para el acceso inalámbrico total. Vaya declaración de intenciones, el cacharro no necesitaba abuela, todos los cumplidos que quisiera se los daba él mismo. La pantalla tenía 4 escalas de grises, una resolución de 160%, no estaba iluminada como la Game Boy original, tenía 256K de RAMs, medio mega de almacenamiento y una tasa de refresco bastante pobre que hacía que todo parpadease cada vez que movía algo. No son las especificaciones más locas, de hecho son bastante malas, pero vamos a ir con un pensamiento positivo. Lo primero que estamos obligados a hacer es crearnos nuestro perfil, al fin y al cabo esto es un aparato social pensado para hablar con otros chavales, así que lo primero que deberemos hacer será poner la fecha, el día, el año y el nombre de usuario por el que queremos que se nos reconozca en las salas del chat. Luego vamos a lo personal, cosas bastante estándar como género y edad para adentrarnos en una sección de sobre mí con mucha más profundidad. Por ejemplo, la primera opción es propósito, refiriéndose al propósito por el que está usando el cacharro. Las opciones de propósito son deportes, que esta sinceramente no la entiendo, negocios, chatear, buscar amistad, buscar amor y otros. Luego puedes poner específicamente tu cumpleaños, tu altura y tu peso, pero donde de verdad está la dormilada es en los hobbies. Según la Saibico puedes tener 3 hobbies, ni uno más ni uno menos, y si tienes 4 ya estás vacilando, no te va a creer nadie, pero tenemos que tener en cuenta que no solo nos limitan los hobbies, sino que también nos indican cuáles podemos tener, porque son listas predefinidas. Y estas incluyen cosas tan guay 2000eras como los ordenadores, estar metido en internet, hacer skate, ir con patines, la BMX o el paracaidismo. Además de cosas más normalitas como el ajedrez, los hombres, las mujeres, el fútbol o la Saibico, que es raro porque si aún no la has usado, ¿cómo sabes que va a ser tu hobby? Después tenemos los campos secretos, de nuevo eran 3 y aquí podías escribir tú directamente con el teclado lo que querías, no se veían públicamente, pero si alguien había escrito lo mismo que tú, se te notificaría. Esta idea me parece genial, pero tiene el fastidio de tener que ser demasiado específico. Tú imagínate que te gusta el anime y tú escribes tal cual anime y otra persona a la que también le gusta escribe el anime con el artículo, es lo mismo, pero como no lo habéis escrito igual, no os va a conectar. Por último, tienes una página aparte donde escribir lo que te dé la gana, por si las listas predefinidas no llegan para definirte, y puedes añadir a tu perfil tanto una foto que se hacía conectándote al ordenador y aparecía en escala de grises como una tarjeta de negocio. Pero aún no hemos terminado. Tras rellenar tu sobre ti, toca rellenar el sobre ti de las personas que quieres conocer, poniendo lo que te gustaría encontrar en la gente con la que vas a hablar, y es lo mismo, solo que en edad, peso y altura te pone baremos. Y al fin, después de estar media hora parado dando todos los datos habido y por haber, podemos usar la Saibico a todo su poder, que directamente salida de la caja tenía un puñado de contenido. Ya que llevamos 5 minutos hablando de su aspecto social, vamos primero con eso. El aparato no podía conectarse a internet por su cuenta, necesitaba conectarse al ordenador, así que todo el chatting que podía hacer debía ser de un aparato a otro. Cuando entraba en el rango de
de una Saibiko, te aparecería automáticamente una ventana en el centro de la pantalla, estuviese haciendo lo que estuviese haciendo, que te decía que alguien estaba a rango con su nick y un número de corazones que iba del 0 al 3 dependiendo de cuántos de vuestros hobbies coincidiesen. Lo que es el chat en sí, pues es lo más básico del mundo, una pantalla con texto. El PictoChat era muchísimo más avanzado. Desde la misma ventana de notificación puedes pulsar el botón de chatear y si no, te metes en el apartado de comunidad y puedes escoger chatear con quienes sea que estén a tu rango. Pero si querías chatear específicamente con alguien, no en grupo, deberías meter su ID, que era un código de 7 letras que estaba detrás del aparato, no se podía cambiar y que servía básicamente como una suerte de número de teléfono para que te apuntase el de tu amigo. Según la caja y toda la publicidad, la Saibiko se podía conectar con otras de su especie a 100 metros de rango estando fuera y a 50 estando en interior, lo que se expandía si había más aparatos. Con esto me refiero a que cada Saibiko era un repetidor y cuando le llegaba la señal la mandaba a todas las que estuviesen cerca, lo que aumentaba el rango bastante, permitiendo chats de varias personas, o al menos eso es lo que te decían los anuncios. Y es que muchos de los vídeos que he utilizado para informarme prueban los aparatos y demuestran que el cacharro este apenas tenía un par de metros de rango, lo cual es de coña. Aunque romperé una lanza a su favor y diré que he leído muchísimas historias de gente que hablaba con colegas en institutos de una clase a otra o en hoteles en viaje, así que quizá originalmente sí que tenían ese rango, pero después de 26 años siendo unidades dañadas y reparadas las que salen en estos vídeos funcionan peor. Ya hemos visto su función principal, pero esta chistera aún tiene unos cuantos conejos dentro, así que a continuación terminemos repasando las opciones, aplicaciones de utilidad, conexión a internet y videojuegos. ¡Pa'lante! Las opciones eran aburridas, simplemente servían para activar o desactivar el sonido de la música, los efectos, modificar el contraste de la pantalla o la luz de la misma, siendo que lo más utilizado por un adolescente medio sin duda sería la opción de ponerle contraseña. Mucho del encanto de este aparato consistía en hacerle ver a los niños que era una PDA pero guay. Los más jóvenes de la audiencia puede que no sepan lo que es una PDA, Personal Digital Assistant, pero hace un par de décadas era el pináculo de la tecnología. Mi padre tenía una del trabajo y para mí era básicamente un artilugio de James Bond. Estos cacharros servían para lo que su nombre indica, como asistente digital, podías escribir, apuntar cosas en calendario, organizarte, toda la 1500, y la Saibiko no era muy diferente, ya que entre sus opciones base tenía un procesador de texto, un organizador personal con alarma, una calculadora e incluso una aplicación pensada para el instituto donde podía organizar ideas por asignatura. También te venía con una agenda de teléfono, un compositor de música que con la calidad de audio que eran solo pitidos no sé cómo de útil era, incluso una aplicación para revisar todos los archivos que tenía tu aparato y que permitía compartir tu juego y aplicaciones con otras cercanas. Aunque para organizar tu archivo era muchísimo mejor conectar la bicha al ordenador, cosa que tendríamos que hacer si queríamos utilizar otra de sus funciones más importantes, el correo electrónico, que en la Saibiko funcionaba bastante raro. Como he mencionado antes, este cacharro por mucha antena que tenga, por él solo no se conectaba a internet, entonces la aplicación del correo sin estar conectado al ordenador simplemente servía para escribir correo y ya más tarde si eso los mandaría. Ya que estamos conectados al ordenador, podríamos echar un vistazo a esa frase que parece tan buena que no parece cierta de que hay más de 450 aplicaciones gratis en la página web. Pero antes de descargarnos ningún juego, vamos a repasar los que traía de fábrica que dependían de la versión de tu sistema operativo. Cuanto más actualizado estuviese, más juegos habría, pero yo he encontrado que lo normal era que tuviese entre 7 y 8 que se repetían. Empezamos por el Reversi, clásico juego que aparecía mucho en los Windows antiguos y que iba genial por lo simple que era para ir con el billar, no necesita descripción y en cambio iba bastante regular por toda la complicidad de las físicas de las bolas. Tenemos un pinball super básico pero que me gusta mucho porque tiene muchos efectos de sonido y de vídeo cuando consiguen muchos puntos y uno que me hace muchísima gracia porque se llama Men's Room 2, es decir, habitación para hombres 2, pero mire por donde mire no encuentro el 1. Esto es el Arkanoid, uno de mis juegos favoritos, pero como es de hombre y los hombres hacen caca, supongo, pues tiene rollos de papel higiénico. La lluvia de ideas tuvo que ser un cachondeo. Y para terminar tenemos el Saibiko Superbike de carreras con gráficos parecidos al Outrun muy conseguido y el Lost in Labyrinth que tenía hasta gráficos que imitaban el 3D y es un poco como el Wolfenstein pero si estuviese hecho a propósito para aburrirte. También te venía instalado el teaser de Sailandia, que se supone que era una especie de mascota virtual, pero para descargar el juego entero tenías que meterte en la página web, así que literalmente esto era un vídeo corto, no un juego ocupando preciosos kilobytes. Todos estos juegos se podían jugar a multijugador, lo que añadía bastante a la experiencia, pero la conexión era tan mala que era súper común que una de las dos Saibiko fuese más adelantada que la otra, haciendo la competición prácticamente imposible. Y tras ver de todo lo que era capaz la máquina, nos queda repasar lo que parece imposible. ¿Es verdad eso de que si te metías en la web podías descargarte completamente gratis una aplicación o juego al día? Pues parece mentira, pero sí, es completamente real. Durante el par de años que la Saibiko tuvo soporte, luego iremos con eso, cada puñetero día podías simplemente meterte y descargarte algo nuevo. Era un jueguecillo muy simple, lo poco que se podía hacer con 4 colores y un almacenamiento de apenas 30 kilobytes, pero madre mía, es que eran gratis. He encontrado una lista de reproducción con
con gameplay de 300 juegos individuales sin tener en cuenta aplicaciones. Y no sé a vosotros, pero a mí esto me parece una locura, unos puñeteros 300 exclusivos, y a lo mejor había más. La Nintendo 64 tuvo 388, están peligrosamente parejos. Juegos de deportes, de cartas, plataformas, colecciones de minijuegos con los bichitos de Islandia como personajes, había muchísima variedad y se nota que con los años refinaron todo lo que tenía que ver con estas aplicaciones y encontramos gráficos que genuinamente sorprenden. Con los años también se fueron haciendo juegos más y más complejos, hasta intentando lanzar RPGs que nunca salieron al público, y si os interesa, a día de hoy podéis encontrar emuladores de la consola para probarlos todos, son súper curiosos. Como he mencionado, la parte baja se podía quitar para conectar expansiones como si fuesen cartuchos, de las cuales hubo dos, un reproductor de MP3 que le daba un busteo de vida útil al aparato que daba miedo de lo útil que era y tenía sus propios controles. Y por el otro lado, uno mucho más simple pero igual de eficaz, que era la expansión de 1 MB de memoria, que además le daba 256 KB más de RAM, súper útil para almacenar más aplicaciones y que fuesen mejor, siendo que algunos de los juegos más complejos directamente no funcionaban sin la expansión de memoria. Y con eso hemos analizado al completo la Saibiko clásica, lo que nos deja con la pregunta de cómo fue la reacción del público a su lanzamiento, que la verdad es que fue bastante bien, al menos al nivel de ventas. No se convirtió en el aparato más vendido del mercado, ni hubo un antes y un después en la industria tras su lanzamiento, pero durante sus primeras 3 semanas en el mercado navideño vendió cerca de 250.000 unidades, lo cual es una locura, aunque las críticas no fueron tan positivas como sus números. Muchos chavales pidieron la Saibiko para Navidad porque era la novedad, y una vez con ella en las manos no tenían ni idea de lo que hacer, y es que era una máquina para un público muy específico y que se beneficiaba enormemente de que tuviese a otra persona también con el aparato. Si no tenía internet, que a principios de los 2000 era posible, y encima no conocía a nadie que la tuviese, estabas fastidiado. Si la mayor gracia era chatear pero no tenías con quién y los juegos estaban online pero no tenía internet, aquí había 30 minutos de contenido por $140. Sí que es verdad que había cartuchos físicos que contenían 100 juegos a la venta por si no tenía internet, pero si tenía que comprar un número inferior de juegos al que los demás recibían encima gratis, la cosa me daría incluso más rabia. Y es que por desgracia esto fue el 90% de la demográfica, que se vio con un aparato con aburridas aplicaciones para organizarse que tenía menos contenido de un solo jugador que el Overwatch. La mayoría de opiniones que he leído se resumen en: la quería mucho, me la regalaron y a la semana estaba cogiendo polvo en un cajón, cosa que recuerda mucho al destino que tuvieron muchísimos de estos aparatos en los 2000. Pero para el otro 10% de la población, madre mía, el mejor aparato del mundo. Para los que tenían gente en el vecindario con el aparato y podían chatear desde casa, los que se descargaban a diario el juego nuevo desde internet, en estas condiciones esto era jauja. En resumen, no os puedo hablar de un veredicto definitivo de la reacción del público porque dependía muchísimo del tipo de persona que lo compraba y su alrededor, pero parece que los resultados fueron suficientemente positivos como para que la empresa sacase una nueva versión al año siguiente. Y es que sí, en 2001 se lanzó la Saibiko Extreme, como no podía ser de otra manera. Tenéis un vídeo en el canal que explica por qué se usaba tanto este adjetivo, y para analizarla vamos a tardar muchísimo menos que en la original. A simple vista, este aparato responde a otra de las grandes corrientes estéticas de la época. Si la primera era el Clear Case, para niños más pequeños esto era el Chrome Core, el plateado metálico que todos los aparatos de principios de los 2000 acabaron utilizando. Era más elegante, parecía más seria, solo tuvo un color y tenía muchísimas mejoras a nivel de software: 1,5 MB de memoria, 18 MHz de procesador, venía con un USB en vez de los arcaicos cables de la primera, y la pantalla, aunque era del mismo tamaño, se veía muchísimo mejor. A nivel de aplicaciones también había muchísimas más, seguía sin poder conectarse a internet ella sola, pero ahora, por ejemplo, podías grabar audio y si te conectabas con otra Extreme directamente hablar por teléfono. Además podías ver fotos dentro del sistema, tenía una calculadora científica y entre los juegos que venían instalados te venía hasta uno de carreras que estaba en 3D. ¡Qué locura! Un aparato de estos manejando 3D, parece mentira. Este juego también se podía jugar en la normal, pero solo si tenías la expansión de memoria. La Extreme solo recibió la expansión de MP3 y es que como la revisión se lanzó un año más tarde y tan solo a $10 más, Saibiko pensó que muchas de las personas que ya tenían la original no se comprarían esta. Por lo tanto, prácticamente el 90% de las cosas que tenía este aparato lo tenía también el anterior. Todos los juegos funcionaban para ambas versiones, te podías conectar con la antigua desde la nueva, era una actualización digna de mención, pero nunca fue necesaria. La recepción a esta fue bastante peor, no porque fuese peor aparato, sino porque ya nos sorprendía y había muchos más sistemas en el mercado que hacían cosas parecidas. Fijaos en un año lo que puede cambiar el mundo. Además, no ayudó su desafortunado año de lanzamiento, porque no solo tuvo que enfrentar problemas a nivel de empresa por culpa de la crisis de la burbuja.com de finales de los 2000, sino que su gran lanzamiento europeo, en Londres, que tenía un evento planeado y todo, estaba fechado para el 15 de septiembre de 2001. Y como no hace falta que mencione, el 11 de septiembre de este mismo año, Estados Unidos sufrió el mayor cambio de la historia de su país por los ataques terroristas a las Torres Gemelas, y en momentos de tanta crisis
crisis y miedo, lo que menos le importaba a la gente era la Saibiko. Este golpe obligó a la empresa a reestructurarse, empezó a trabajar para Motorola o para Nokia haciendo software para plataformas móviles, cosa para la que eran expertos, pero tras un par de años no pudieron mantenerse y en 2003 anunciaron que dejarían de producir Saibikos y dejarían de dar soporte a los aparatos. La Saibiko es uno de esos aparatos, más de medio millón de copias vendidas, considerado como uno de los primeros en su género, apareció en una película protagonizada por el actor de Malcolm in the Middle, pero que aunque empezó bien, simplemente no pudo mantenerle el ritmo a los avances tecnológicos de principios de los 2000. Pero aún así de verdad que me parece impresionante lo que hicieron, no paro de darle vuelta. Durante prácticamente 2 años lanzaron un puñetero juego gratis al día en su web, para un aparato tan específico que ni siquiera vendió una locura, esto sí que es dedicación. A día de hoy, como ya he mencionado, puedes comprarte una, repararle las baterías y utilizarla exactamente igual que como se utilizaban en los 2000, puedes usar sus aplicaciones de ordenador, descargarte su juego y comunicarte con otros aparatos, lo cual me fascina. Así que tras analizar todo esto, solo queda dar las gracias a la época que permitió que decenas de aparatos parecidos a estos existiesen y decir que a partir de ahora paso de tecnología moderna y si queréis hablar conmigo, lo que sea por Bizum, digo por Saibiko. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Sabéis que la gran mayoría de aparatos que cubro fueron principalmente utilizados en Estados Unidos, pero con cada uno me raya más la idea de que alguien de Matalascaña utilizase esto. ¿Llegó acaso a España? Si lo sabéis, dejadlo en los comentarios. Antes de la despedida, dar gracias, como no, a los miembros del canal que han conseguido que convierta esto en un trabajo, a los fans de los retros, a los maestros de los retros de CICTDI, Sacrificio, George Forfire, Marlagraña, Salter Philip, Blingy, Lagarto Volador, Patata, Kyokitos, Band, Itzlara, Regigan, Pelusa Exe, Kenichi, Blue Jester, Racombri, Ponces, V Marco Vanega, NBRA Ramo, I'm de Mr. Leo, Luis García y I'm Not Your VTuber Fa. Y en especial a los que se echan el canal a la espalda. Una gracia inmensa a los adictos a los retros Dapper, el Danés Idiota, Blast Chiron, Gato Naranjero, Nadlet Idlit, Emma Cardó, Estoy Fuera de Órbita, Srigis, Agustín Miranda, Gregorio, Cloque, Diego, Joana Martínez, Alex del 911, Mami Bolilla, Matías Nicolás Barreiro, Ramicida, Apolo Polo, Nacho Tart, J, Gian, Olivia Neutron Bomb, El Gordo Ciclón, Akiyama Chris, Iván Malarde, Termoshet, Lucio, Andrés ZZ, Alzari, Lil Lugue, Valentín Balompié, Lele Tiramisumi, Lautaro Allende, ALM, Penta, Alejandro González, GameMaker, Botqueen, JBS, Octavio Mauri, Señor Robot, Gonzalo Nieto, Bluehul, Valentín Beloli, Tapagón, Maleficaru, Naramis, Andrés F, Kervirot, Joaquín Moyano, Vara, Nico Raptor, Suix, Mimi Sayo, Derek Fan, El Bartolomeo, Kimei Liendro, Nazo Shuffle, Radish, Provenzapa, Facundo Vanega, Swagger Fran, Félix, Pablo Lorenzo, Sabaini, Nadia Pastelito, Tobías, Shindo L, Levi, Galaxias Congeladas, Rubén Guzmán, Nido, Belisco Parlante, Rafa, Alex Severino, Anita Owo, Nia798, Camcharm, Taichi Hikari, VNTC, El Papu, Fran, Giro, Morgan, Yael González, Arián Gómez, Jackie Me Mind, Pato Blogger, Morales, Xavin, Tangi Mangarina, Otomo Syndicate, Lautaro Jin, Nicolut, Hellcat, Jane Dasling, Yoshinobu, Chocomin, Daslechat, Quip, Esteban, Biantidi, Luna Dark, The Star Blue, Iván, Cotton Bonnie, Godi, Heck Dragon, Denian GX, Daniel Geni, Sin Your Teeth, Nenelindo, Sofía, Roxy, Luis Alda, Meta 1057, Adriano Sebastián, Benrey, JS Mega, Lalormar, Valgulau, Ryder, Sierra Heights, Strike, Natsuki, Cool Spot, Álvaro Daniel, Camilo, STRG, NTCN, Guardian Fox, Embajadora Michi, Pana, Crowhead, Smashu Flashu, Casti GT, Ricky 910, Wings TS, Mago X Moon, Sarcicat, Frankis Nata, Adrián, Pato, Suico Artis, Piro Alberto, Romita Sexy, Pelusitas. Y otro aparato raro de los 2000 cubierto, y ojalá que no se acaben, porque son algunas de las cosas que más me gusta cubrir, y sin duda se nota que a vosotros también os encantan, por lo que no voy a parar. Y ahora sí, gracias por ver el vídeo hasta el final. Si quieres ver más sabes dónde estoy, si quieres apoyarme sabes cómo hacerlo, sois los mejores. Nos vemos la semana que viene, chao.